Y vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido en las últimas horas en Formosa con la detención de dos concejalas que habían reclamado por la situación en la que se encuentran los centros de aislamientos en la capital formoseña. Crece la tensión en aquella provincia y se suman además las denuncias contra el gobierno de Gildo Infran. Amnistía Internacional alertó por la posible violación de los derechos humanos y reclamó la intervención, además, del Poder Ejecutivo Nacional. Así es, Pablo, una situación que viene escalando en la tensión a partir de la prohibición hace algunos meses para ingresar a la provincia a 8.500 personas varadas sin poder ingresar a Formosa luego de más de 7 meses de declarada la emergencia sanitaria. A partir de allí se ha cuestionado y cada vez más profundamente la gestión sanitaria del gobierno provincial, que ayer tuvo un hecho desencadenante: la detención de estas dos concejalas opositoras, una del PJ y otra de la UCR. Estaban reclamando justamente por las condiciones en las que se obligaba a hacer cuarentena a un grupo de personas que habían dado negativo del test de coronavirus. Nos trasladamos a la provincia y nos ponemos en contacto con una periodista. Le damos la bienvenida a Liliana Dorrego. La saludamos, la estamos viendo. Liliana, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bueno, escuchando, viendo también todas las repercusiones que se dieron nacionales de ayer a hoy sobre, bueno, este hecho, bueno, que ya trascendió las fronteras, ¿no? Por un lado dieron su punto de vista, explicaron qué había pasado en todo momento los referentes que acompañaron a la concejal una vez que ocurrió esto. Estoy hablando de Gabriela Neme. Y el gobierno de la provincia, tras ellas haber sido liberadas, porque la otra concejal de la Unión Cívica Radical también estuvo detenida, dieron a todos los medios de comunicación presentes, que te puedo asegurar fuimos muchísimos. El gobierno esperó y utilizó, en este caso, como suele hacer en estas circunstancias, la cadena provincial de medios de comunicación. A toda la provincia efectuó una conferencia de prensa que también se filtró y se vio por medios nacionales. Bueno, estoy esperando las preguntas. ¿Qué es lo que quieren saber de todo esto? Sí, queríamos consultarte. ¿Qué fue lo que pasó, según las dos versiones que indican las concejalas que ha ocurrido y qué dice el gobierno de Formosa del porqué de la detención? La concejal Gabriela Neme está acostumbrada ya de un tiempo a esta parte a tener una participación ampliamente activa a través de sus redes sociales, de su cuenta de Facebook, pero por supuesto también en los estrados judiciales, tanto en el Poder Judicial de la provincia como en el Poder Judicial, en este caso con las presentaciones federales que hace, pidiendo para que se modifique. En principio lo hizo con el programa de ingreso administrado que utiliza hasta ahora la provincia para pautar quién entra, en qué momento y dónde tiene que hacer cuarentena. Todo este proceso, junto a otro abogado del foro local, fue planteado en su momento con muchísimos habeas corpus y bueno, ya podríamos decir que tomó notoriedad por este tipo de actividad, por la cual ya se la está caracterizando, en vez de que sea concejal del Partido Justicialista, también realiza otras tareas, ¿no? La fase en la que, bueno, ya se pasó por permitir que, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de permitir que ingresen las personas que estaban anotadas para hacerlo, directamente ahora podríamos decir que en esta etapa profundizó todo lo que tenga que ver su atención con los llamados o las requisitorias que hacen las personas que están en los centros de aislamiento, dice en este caso la oposición, o la gente, y por otro lado el gobierno, que siempre está explicando que son centros de atención, con un programa que siempre explican que oficialmente, ¿no?, que es, podríamos decir, el más efectivo de todo el país y hasta el mundo, porque ha permitido, tengo las cifras acá, que tengamos nada más que 1.062 infectados hasta la fecha, con 7 fallecidos, ¿no? Esto es el contexto en el cual se desarrolló esa actividad. La concejal fue, como hace habitualmente, en este caso a una de estas escuelas en las que funciona este centro, a hablar con una familia en particular que le había explicado que ya habían pasado por los hisopados correspondientes, que ya había pasado los 14 días en que tenían que hacer cuarentena y que querían ir a su casa.
Esto motivó que se quede, siga saliendo en directo a través del Face, está absolutamente todo registrado. Pidió que venga gente, en este caso llamando al 911 a efectivos de la policía de la provincia para hacer la denuncia, explicando que desde su punto de vista y según lo que entiende de derecho como abogada del foro local, eso ya era una privación ilegítima de la libertad. Se dio que hizo la denuncia, volvió en este caso al lugar, ya había otras personas, ellos dicen que son familiares de los que estaban allá adentro, otros mencionan que podrían haber sido personas que participaban de un cacerolazo que se estaba dando en la provincia de Zamora también. El hecho en cuestión es que se acerca a la policía, le pide que se retire, está absolutamente todo grabado, ella explica que no se va a ir, sino le dan los detalles de por qué y la llevan detenida. Una vez que ingresa, bueno, ella la llevaron detenida primero, posteriormente se acerca una concejal de la Unión Cívica Radical, posteriormente, tienen, en este caso, un choque de palabras con policías que estaban en el lugar, también la llevan detenida. Esto generó que, en este caso, referentes que son de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista Disidente, se acercaran hasta la comisaría, se esperara que se haga efectivo los pedidos de excarcelación correspondientes y posteriormente, al cabo de no habrá pasado más de 3 horas, fueron liberadas y bueno, ahí cada una dio su punto de vista y explicó, describió la situación que según ellas habían pasado, ¿no? No pasó mucho y el gobierno de la provincia salió a explicar que en este caso estaban haciendo prácticamente intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad. Para esto, te reitero, utilizaron la red formoseña de medios de comunicación, o sea que algo que ocurrió en un lugar de Formosa se terminó visibilizando en toda la provincia porque esa red incluye medios de comunicación que están en cada localidad hoy por hoy, ¿no? Se supone que para el gobierno es una etapa cerrada con relación a este tema, que siempre está explicando o le da un fundamento que tiene que ver con las próximas elecciones, porque Liliana, es muy importante... Caso, las 2 concejales están buscando... Eso es lo que dice el gobierno. Sí. Pero es muy importante aclarar, ¿qué personas, en qué condiciones ingresan a este centro para la oposición de aislamiento, para el oficialismo de atención? ¿Quiénes ingresan allí y quiénes permanecen en ese lugar? Sí, tenemos diferentes centros. Hay algunos en los que se acerca a personas que son contactos estrechos, de otras que ya dieron positivo, en las que les hacen hacer una cuarentena esperando ver qué es lo que ocurre en ese proceso y después, bueno, pueden ir a su casa después de los 14 días. A veces esto tarda más porque el gobierno explica, lo hizo ayer nuevamente en la conferencia de prensa, que en el mismo lugar, en el mismo ámbito, se puede dar que otros contactos estrechos den positivo y en este caso es como que reinician la cuarentena. Esto, Liliana, a ver, te lo pregunto porque es distinto a lo que sucede en la mayoría de las provincias. Esto se da... Único. Sí, esto se da aún cuando la persona a lo mejor tuviera un lugar para transitar esa cuarentena en su casa. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo en Córdoba. En Córdoba, claro, el contacto estrecho transita esos 14 días en su propia vivienda. No puede salir, no puede tomar contacto con otras personas, pero lo hace en su propia vivienda. En Formosa, para asegurar ese proceso, lo hacen en estos centros de atención, más allá de que tengan esas condiciones en su propia vivienda. Claro, no solamente tenés centros de atención para las personas que son contactos estrechos, sino también para las que son positivos. Claro. Las que en este caso no tienen a lo mejor ya otro tipo de enfermedades que vuelvan muy peligroso que no estén directamente en un hospital o en varios que ya están en ese contexto preparados para que se les brinde una excelente atención. En principio la provincia intentó hacerlo así, la gente se quedaba en su casa. No se tuvo mucha suerte en ese sentido porque no respetaban, había un móvil policial haciendo la custodia, no siempre la gente respetaba el hecho de tener que quedarse en su casa, o sea que se inició y posteriormente se aplicó este sistema que está bastante cuestionado porque por un lado nadie dice que no es efectivo, por un lado, nadie dice que no es efectivo, hasta en este caso los integrantes de la oposición porque los resultados están a la vista. Muy pocos infectados, los fallecidos también
son pocos, aunque cada día es importante. Lo que se está cuestionando en este momento en particular tiene que ver con la manera en la cual están las personas hoy por hoy en este tipo de lugares, ¿no? Sí, desde el momento uno, Liliana, la gestión sanitaria del gobierno formoseño fue noticia a nivel nacional. Primero por esos miles de ciudadanos que quedaron varados, los encontró la pandemia fuera de la provincia y estuvieron 7 meses tratando de ingresar. Después, por cuestiones como un número de contagios de 10 o 12 positivos y el regreso a fases más restrictivas de la cuarentena, cuestión que no se da en otras provincias. El resultado, bueno, está a la vista, 7 fallecidos desde que comenzó la pandemia hasta acá. Esa realidad no la tiene tampoco ninguna provincia. Evidentemente lo que se está poniendo en debate es si se respetan las garantías individuales. Usted decía recién que el gobierno formoseño da este caso por cerrado, pero no solo ha tenido impacto en toda la provincia, sino que además referentes nacionales están pidiendo ahora la intervención federal por esta situación y se ha pronunciado también Amnistía Internacional. Da la impresión... Si me permitís mencionarte, no solamente en este momento se ha pedido intervención federal de la provincia de Formosa, se ha pedido en el 99 también. Yo recuerdo cada vez que tenemos elecciones se pide la intervención federal, se caracteriza al menos por parte de gran parte de los que hacen oposición en la provincia, se caracteriza siempre a este gobierno como estronista, como que estamos en una dictadura, como que la gente cuando vota no sabe lo que hace, que son todos presos, que están todos prácticamente encadenados al empleo público. Una falta me parece, o sea, es un análisis demasiado fácil a la hora de explicar por qué Gildo Infran gana siempre las elecciones, teniendo en cuenta que lastimosamente no convence la manera en la cual la oposición plantea qué es lo que quiere para Formosa y tampoco llega a convencer. Por supuesto que siempre hay gente que se enoja porque uno trata de explicar todo esto, pero no es que estamos encadenados, no es que nos ponen una pistola en la cabeza para votar a este gobierno. La gente es bastante, en ese sentido me parece, inteligente y a la hora de elegir se queda con lo que le parece en ese momento más conveniente. La cuestión de la intervención federal se pide en este contexto en particular por la violación que se menciona, se está haciendo hacia los derechos humanos en Formosa. Es algo de lo que prácticamente estamos acostumbrados porque es reiterativo cada vez que ocurre en Formosa, por este tema o por otros. Pero la cuestión en sí es cómo está el formoseño hoy por hoy. Tenemos comunidades en el interior de la provincia que están reclamando cuestiones que son para ellos importantes, como tener acceso a la información para saber dónde están integrantes de su comunidad, cuando hablamos de los pueblos. Y por esta cuestión, la policía de la provincia, por un lado, o el gobierno explica que, para darte un ejemplo, referentes mujeres de, en este caso, una comunidad del oeste formoseño, habrían amenazado a la directora o la referente sanitaria de uno de estos pueblos porque querían ya resolver y saber cuál es el tema de los hisopados, dónde estaban sus parientes. Ellas, por otro lado, dijeron que fueron al lugar porque le habían asegurado que ya les iban a dar más información. Tenés siempre dos versiones, pero la realidad es una sola. Están detenidas, les dieron la excarcelación hace muy poquito tiempo y ahora están haciendo cuarentena. Tenés al menos 3 causas de referentes de pueblos originarios que están hoy por hoy en la justicia, porque te doy otro ejemplo. En un pueblo originarios querían tener acceso al lugar, estaba todo bloqueado, necesitaban conseguir mercaderías, habían pedido por nota que haya un banco móvil en la zona porque necesitaban su dinero para poder seguir con su actividad cotidiana. Y ocurrió un operativo en el que con orden del juez, todo lo que uno quiera, pero terminaron también detenidos. Lo que uno no termina de entender es que sí, está bien, la política sanitaria es excelente, se podría decir que por los resultados es la mejor del país, pero se espera mayor sensibilidad y tacto para ser en ese sentido delicada, y me quedo corta, a la hora de dar respuestas a gente de la comunidad que está requiriendo todo esto. Nadie dice que el sistema sea malo, pero falta afinar los detalles para que no ocurran estos desbordes. Queremos agradecerte muchísimo. Y la verdad, además nos parece muy valioso que
dejemos de desestimar desde la distancia, sin el conocimiento y sin tener un contacto real con los formoseños, esta idea de descalificar, que es muy propia del centralismo porteño, de creer que en Formosa allí están los caudillos, está todo lo malo y lo definen desde una oficina, sentados a la distancia sin conocer la realidad. Por eso nos parecía muy valioso que vos lo plantearas, esta cuestión de que cada vez que hay elecciones lo que no logran por los votos intentan hacerlo a través de una intervención o de cualquier otra circunstancia. Entender que los formoseños tienen esa capacidad discrecional de definir, de describir, de diferenciar y finalmente de elegir. Y es una elección, es una decisión que los propios formoseños tienen y hay que respetarla profundamente. Queremos agradecerte mucho esta radiografía y permitirnos conocer más en detalle y desde Formosa lo que está ocurriendo allí. Te mandamos un abrazo inmenso. No, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Liliana Dorrego, periodista formoseña, haciendo referencia a esto que ha ocurrido allí. Que tiene que ver con estas dos cuestiones, ¿no? Que más allá de lo que sucede en Formosa, uno puede extenderlo a muchos lugares del país, ¿no? Esta idea de aquellos que se resisten a las medidas de restricción o las medidas de contención sanitaria y también a veces cuando las medidas de contención sanitarias no contemplan otros aspectos, pueden ser muy efectivas en lo sanitario, pero quizás deban incorporar, lo señalaba la propia periodista, ese aspecto de la sensibilidad o de la contención que tiene que ver con el paciente y con la propia familia. Lo cierto es que en números, si uno ve las cifras desde lo frío de las estadísticas, Formosa es un ejemplo. Sí, Formosa es una provincia que tiene un número bajísimo de casos positivos y también de fallecimientos. Como lo decíamos recién, ante la aparición de positivos, bueno, el gobierno provincial opta por volver a la fase más restrictiva de la cuarentena. De un tiempo a esta parte, esas medidas sanitarias vienen siendo cuestionadas, pero estas imágenes, la de la detención de 2 concejalas de la ciudad capital, bueno, ha tenido un impacto nacional e incluso, lo decíamos, hasta internacional. ¿Qué sucede allí en la provincia? Bueno, estuvimos conociendo un poco la situación a partir de una referente del lugar que pudo describir ese panorama. Vamos a continuar con este tema de todas maneras, Pablo. Dale, le vamos a dar continuidad. Ahora es momento de los títulos.